Todavía recuerdo el sonido de mis uñas arañando el suelo de la entrada mientras él me arrastraba por el cabello. Rogelio tenía el rostro deformado por la rabia, los ojos enrojecidos, la saliva escapándosele de los labios como si ya no fuera humano. Gritaba cosas que apenas entendía, insultos, amenazas, palabras que me perforaban más que sus manos. «No quiero volver a oír tu voz, muérete lejos de mí», rugía, mientras me lanzaba fuera de la casa que yo misma ayudé a construir. El portazo que siguió fue como una sentencia. Me quedé allí, en medio de la acera, con la ropa rasgada, el teléfono hecho pedazos y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y desolación. La calle estaba vacía. El aire de la noche olía a tierra mojada y traición. Pensé en tocar la puerta, en suplicarle, pero algo dentro de mí, una voz suave, casi desconocida, me dijo, «No más». Me levanté con las rodillas sangrando y comencé a caminar sin rumbo. No tenía dinero ni documentos. Solo el anillo de boda que todavía brillaba en mi dedo, símbolo de una promesa que ya no existía. Había soportado insultos, desprecios y silencios durante 40 años. Rogelio siempre fue de esos hombres que confunden autoridad con crueldad. Yo lo conocí cuando era joven, ingenua, con los ojos llenos de amor y proyectos. Él era carismático, inteligente, dueño de una empresa pequeña pero próspera. Al principio me trataba como a una joya, después como a una mascota. Y con los años, como a un mueble que estorba. A veces me hablaba con una dulzura fingida solo para después castigarme con su indiferencia. Otras veces la rabia lo poseía sin motivo. Yo creí que podía salvarlo, que el amor curaba, pero el amor no cura lo que el poder enferma. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche caminé más de 1 hora hasta llegar a la terminal de autobuses. Las luces de neón parpadeaban como si el mundo se burlara de mí. Me senté en una banca, abrazándome los brazos, sintiendo cómo el frío me atravesaba la piel y los recuerdos. Una mujer del servicio de limpieza se acercó. «¿Está bien, señora?», me preguntó. Asentí, pero la voz no me salía. Ella me ofreció una botella de agua y una mirada compasiva. «Hay una pensión cerca, barata. Pida por doña Nidia. Diga que la manda Mariela». Seguí su consejo. Caminé hasta un callejón donde las luces eran escasas y el silencio espeso. La pensión era un edificio viejo, con paredes agrietadas y olor a sopa recalentada. La dueña, una mujer robusta y amable, me dio una habitación sin hacer preguntas. «Págueme cuando pueda, mija», me dijo. «Aquí todas venimos escapando de algo». Esa frase me acompañó toda la noche. Dormí poco, con el cuerpo adolorido y el alma en ruinas. Miraba el techo descascarado y pensaba, ¿cómo llegué hasta aquí? Al amanecer, me senté junto a la ventana. El sol se filtraba tímido entre los edificios, como si temiera mirarme. En el espejo del armario vi mi reflejo, una mujer con el rostro amoratado, el cabello enmarañado y los ojos vacíos. Por primera vez en décadas no me reconocí, y por un instante me odié, por haber permitido tanto, por haber callado tanto. Me prometí que, si sobrevivía a esa humillación, nunca más volvería a ser invisible. 2 días después, cuando el dolor físico empezaba a ceder, escuché un golpe en la puerta. 3 toques secos. No esperaba a nadie. Abrí despacio. Del otro lado había un hombre de traje negro, alto, con expresión seria. Sostenía una carpeta en las manos. «¿Señora Beatriz Zamora?», preguntó. Asentí. «Soy el licenciado Herrera. Necesito hablar con usted sobre su esposo, el señor Rogelio Duarte». Mi cuerpo se tensó. «¿Qué pasa con él?», pregunté con voz baja. El hombre dudó un momento. Me extendió un sobre cerrado. «Temo que traigo noticias difíciles». Tomé el sobre. Mis dedos temblaban. El licenciado bajó la mirada, incómodo, y agregó: «El señor Duarte fue encontrado sin vida ayer por la noche». El mundo se detuvo. No sentí alivio, ni tristeza, ni sorpresa, solo una especie de vacío que me dejó sin aire. Pero lo que me heló la sangre no fue la noticia,
Fue la forma en que el abogado me miró cuando abrió la carpeta. Sus ojos se agrandaron, incrédulos. «No puede ser», murmuró, pasándose una mano por la frente. «Esto no tiene sentido». «¿Qué cosa?», pregunté, apenas respirando. Él me mostró la primera hoja del expediente. Allí, en letras negras, se leía: «Última voluntad de Rogelio Duarte. Heredera universal, Beatriz Zamora». «Él», balbuceó el abogado, «él la nombró a usted». «Eso es imposible», dije. «Me echó de casa. Me odia». El licenciado negó con la cabeza. «Firmó este documento 3 días antes de su muerte». El aire se me cortó. 3 días. 3 días antes de arrastrarme por el suelo y dejarme en la calle. ¿Qué clase de juego enfermo era ese? Me senté en la cama. Las palabras del abogado resonaban en mi cabeza una y otra vez. Última voluntad. Heredera universal. ¿Era una trampa? ¿Un castigo? ¿Una confesión? El licenciado cerró la carpeta y me miró con una expresión que no supe descifrar. «Señora Zamora», dijo con voz firme, «necesito que venga conmigo a la casa». «¿A la casa?» «Sí, hay algo que debe ver». No pregunté más, solo asentí, y mientras subíamos al auto negro que esperaba afuera, miré por última vez la pensión. La lluvia comenzaba a caer, y aunque no lo sabía aún, esa sería la última vez que me sentiría completamente libre. El auto negro avanzaba lento por las calles empedradas. A través de la ventana empañada veía pasar los árboles desnudos y los rostros indiferentes de la gente. Cada movimiento del vehículo parecía acompañar el eco de las palabras que aún resonaban en mi cabeza. El señor Duarte fue encontrado sin vida. Yo iba en silencio. El licenciado Herrera, sentado frente a mí, revisaba una carpeta sin decir palabra. Su rostro era sereno, pero sus ojos se movían inquietos, como si intentara ordenar un rompecabezas imposible. Yo apenas podía respirar. Nunca imaginé que el final de Rogelio llegaría así, sin lágrimas, sin redención, sin un último insulto que cerrar. Después de 40 años de matrimonio, lo que me quedaba de él era un sobre y una firma, y según aquel hombre, una herencia que no entendía por qué existía. Cuando llegamos a la casa, el aire me golpeó con una fuerza invisible. Las paredes seguían del mismo color, las ventanas limpias, las flores marchitas en la entrada, pero todo parecía distinto. El hogar que una vez fue mío ahora se sentía como una tumba. El licenciado abrió la puerta principal con un juego de llaves. «La policía ya terminó la inspección», me explicó. «Dijeron que fue un accidente, una caída en la escalera del estudio». Asentí sin responder. Una parte de mí quería creerlo. Otra sabía que Rogelio nunca tropezaba. Él hacía tropezar a los demás. El abogado me condujo hasta el despacho. Sobre el escritorio de roble había una caja cerrada, una carpeta gruesa y una carta doblada. El olor a tabaco y a madera vieja me hizo sentir una punzada en el pecho. Ese despacho había sido el centro de su dominio, su reino. Entrar allí sin su presencia era como invadir el territorio de un fantasma. «Todo esto estaba aquí cuando encontraron el cuerpo», dijo Herrera. «La policía lo entregó como parte de las pertenencias del fallecido». Luego, con cautela, colocó la carta frente a mí. «Está dirigida a usted». Mis manos temblaron al tomarla. El sobre tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Rogelio, o al menos eso parecía. Lo abrí con cuidado. El papel olía a humo y perfume, como si alguien hubiera intentado borrar un rastro. La carta decía: «Beatriz, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Tal vez no lo merezco, pero quiero que sepas que, pese a todo lo que te hice, hay algo que no puedo dejar sin resolver. Si alguien pregunta, diles que lo hice por ti, no por amor, sino por culpa. La llave que te dejo abrirá algo que siempre te perteneció». Firmaba con su nombre, Rogelio Duarte. Pero algo no encajaba. La firma era idéntica, demasiado idéntica. Yo conocía esa letra, cada trazo. Él solía firmar con rabia, dejando la tinta más cargada en la última letra. En cambio, esta firma era suave, precisa, casi copiada. Levanté la vista hacia el abogado. «¿Usted vio esta carta antes?» «No», respondió. «Fue hallada en el escritorio». «¿Está segura la policía de que fue un accidente?» El hombre me miró fijamente. «No, señora, no del todo, pero no encontraron señales de forcejeo.
Me quedé mirando el papel una y otra vez. Si alguien pregunta, diles que lo hice por ti. ¿Por mí? ¿Por qué? ¿Qué era eso que me pertenecía? Abrí la carpeta. Dentro había documentos de propiedad, extractos bancarios y algo que me heló la sangre. Una llave plateada, pequeña, con una etiqueta de cuero que decía «Cuarto del sótano». ¿Sabe qué hay allí?, preguntó el abogado. Asentí. Era un lugar al que Rogelio nunca me permitió entrar. Siempre decía que guardaba asuntos de negocios. Yo, por miedo, nunca insistí. Tomé la llave. La sostuve en la mano, sintiendo su frío como un recordatorio de todos los años que viví sin tocar nada que fuera de él. El licenciado Herrera me observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. «Debo decirle algo más, señora Zamora», añadió con voz baja. «¿Qué cosa?» Cuando revisé el expediente de su esposo, noté algo extraño. ¿Qué? El testamento que lo declara a usted como heredera fue firmado 3 días antes de su muerte, pero los testigos declararon que Rogelio no estaba solo cuando lo hizo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién estaba con él? Una mujer, respondió hojeando la carpeta. No figura su nombre, solo su firma, Lucía Ramírez. El aire pareció volverse más denso. Ese nombre lo conocía. Lucía había sido su secretaria hacía más de 10 años. Una mujer joven, discreta, con una sonrisa que nunca me gustó. Él siempre la defendía. Decía que era eficiente, leal, necesaria para el negocio. ¿Está segura?, pregunté. Totalmente. Revisé la firma 2 veces. El abogado recogió los papeles y me miró con prudencia. Le recomiendo descansar, señora Zamora. No tome decisiones apresuradas, pero yo ya había decidido. Quiero ver el sótano, le dije. ¿Ahora? Sí. Bajamos juntos. La puerta estaba en el extremo del pasillo, detrás del comedor. El cerrojo estaba oxidado, como si no se hubiera abierto en años. La llave giró con dificultad y un olor a humedad y polvo escapó de golpe. El sótano estaba casi vacío. Cajas apiladas, una lámpara colgante, una mesa vieja cubierta por una lona. Me acerqué. Bajo la tela había una caja fuerte empotrada en la pared. El abogado me ayudó a abrirla. Dentro había carpetas, fotografías y sobres con nombres de empresas. Pero lo que realmente me hizo temblar no fueron los documentos. Fue una fotografía que cayó al suelo. Era Rogelio. Y junto a él, Lucía. Ambos sonreían, con copas de vino en la mano, en el mismo despacho donde él se accidentó. En el reverso de la foto, una frase escrita con tinta roja. «Hasta que la muerte nos una, amor mío». El abogado levantó la vista. «Esto cambia todo, señora Zamora». «Sí», respondí con la voz quebrada. «Cambia absolutamente todo». Me quedé mirando aquella foto como si contuviera la respuesta a todos los años de mi vida desperdiciados. Rogelio me había destruido una y otra vez, pero incluso en su muerte, seguía envolviéndome en su mentira. Esa noche, cuando el abogado se marchó, me quedé sola en la casa. El reloj marcaba las 11 y el viento golpeaba las ventanas. Tomé la carta y la puse sobre la mesa del comedor. La leí una vez más. Luego la doblé con cuidado, la guardé en un sobre nuevo y la sellé con mi nombre. Si él quería que todo terminara por mí, así sería, pero no como él lo había planeado. Esa noche, el silencio tenía peso. No era el silencio de la paz, sino el del miedo. Cada rincón de la casa parecía observarme. Las paredes, las cortinas, incluso los muebles, todo conservaba el aliento de Rogelio, como si aún estuviera allí, esperando que yo cometiera algún error para gritarme de nuevo. Caminé despacio por el pasillo. El sonido de mis pasos se mezclaba con el crujido de la madera vieja. Encendí una lámpara, y el resplandor reveló un retrato de nosotros dos, colgado junto a la escalera. Yo con el cabello recogido y los ojos llenos de juventud. Él, serio, dominante, con la mano sobre mi hombro como si me estuviera marcando su territorio. Por un instante quise arrancarlo de la pared, pero me contuve. Había algo sagrado en los recuerdos, incluso en los que duelen. El aire olía a cigarro y a soledad. En la cocina aún quedaban platos sin lavar, y sobre la mesa un vaso medio lleno de whisky. Fue su última bebida, pensé. El mismo whisky que yo aprendí a detestar porque siempre olía a amenaza. Subí al segundo piso.
Cada escalón me devolvía una escena, un fragmento del infierno que había vivido. Allí, en el pasillo, él me gritó que no servía para nada. Allí, junto a esa ventana, me empujó cuando intenté responderle. Y allí, en la puerta de nuestro dormitorio, me juró que si lo dejaba, nadie me creería. Esa fue su mayor victoria, hacerme invisible. Pero esa noche, mientras encendía la luz de mi habitación, comprendí que ya no le pertenecía ni el miedo ni el silencio. El dormitorio estaba tal como lo recordaba. La cama perfectamente tendida, el armario cerrado con llave, las cortinas cubriendo el amanecer. Me senté al borde de la cama y miré el tocador. Sobre él había un frasco de perfume medio vacío y una peineta de plata. Ambos tenían mi nombre grabado, regalo de boda. Nunca imaginé que los regalos podían volverse cadenas. Mientras recorría con la mirada la habitación, noté algo. Un cajón entreabierto en el escritorio de Rogelio. Me acerqué. Dentro había carpetas, sobres y un llavero con una pequeña etiqueta. La tomé. Decía, archivo personal, no abrir. Por supuesto, lo abrí. Y lo que encontré me dejó sin aire. Dentro del cajón había un contrato de compraventa con mi nombre. Vendedora, Beatriz Zamora de Duarte. Comprador, Lucía Ramírez. Fecha, 4 meses atrás. Mi firma aparecía al final del documento, junto a la de Rogelio y la de esa mujer. Pero yo jamás había firmado nada parecido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cada trazo de esa firma era mío, o una copia perfecta. Mi esposo no solo había jugado con mi vida, había usado mi nombre para vender bienes que me pertenecían. Tomé el contrato y lo extendí sobre la cama. A un costado, una carpeta marcada con la letra de Rogelio decía Confidencial, Proyecto Lucía. La abrí. Dentro había recibos, transferencias, copias de correos electrónicos. En uno de ellos, fechado 2 semanas antes de su muerte, se leía: Lucía, todo estará listo antes del aniversario. Si Beatriz pregunta, dile que es un trámite menor. Nadie sospechará. Después de esto, seremos libres. Libres. Esa palabra se me clavó como un cuchillo. Libres de mí, probablemente, de la esposa que les estorbaba. Me dejé caer en la silla. Durante años soporté sus insultos porque creí que el matrimonio era un voto sagrado. Ahora entendía que lo único sagrado para él era el dinero, y para ella, la ambición. Me quedé despierta hasta el amanecer, revisando hoja por hoja, cada papel, cada firma. A medida que avanzaba, una nueva Beatriz iba despertando, una que no lloraba ni pedía explicaciones. Una que empezaba a recordar quién era antes de ser su sombra. Cuando el sol se coló por la ventana, tomé una decisión. No iba a denunciar nada aún. Primero debía saber qué más había en esa casa, porque presentía que los secretos de Rogelio no se quedaban en ese contrato. Bajé al estudio. El escritorio estaba lleno de polvo, pero al abrir el cajón inferior, algo cayó al suelo. Una libreta negra. El cuero estaba gastado, las hojas manchadas de tinta. Era su diario de trabajo. En la primera página, reconocí su letra firme. Lucía es la única que entiende cómo manejar los números. Beatriz jamás lo sabrá. Pasé las páginas, cada vez más rápido. Había anotaciones sobre transacciones, nombres de cuentas, fechas, y una frase subrayada al final de una página. Si algo me ocurre, ella sabrá qué hacer. Ella, Lucía. Ese nombre comenzó a resonar en mi cabeza como un tambor. Lucía, Lucía, la secretaria. Lucía, la sombra. Lucía, la que firmó el testamento. Tomé mi teléfono nuevo, el que me había dado el licenciado Herrera, y busqué su nombre en Internet. Nada. Ni redes sociales, ni dirección, ni fotografía reciente. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Y entonces recordé algo. En la carta que Rogelio dejó había una frase que no entendí del todo. La llave abrirá algo que siempre te perteneció. Subí al ático. Abrí el viejo baúl de mis cosas, el único espacio donde él nunca metió las manos. Y allí, envuelto en una manta, encontré un marco de fotos. Era la primera imagen de nuestra boda. Pero detrás del marco, pegada con cinta, había una pequeña ranura. Dentro, una memoria USB. Me quedé observándola con un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que siempre me perteneció? ¿O era otra de sus trampas?
No lo supe. Solo la guardé en el bolsillo y apagué las luces. La casa volvió a sumergirse en silencio. Pero esta vez, el silencio no me asustó. El silencio me estaba hablando. Dicen que el pasado siempre encuentra la forma de tocarte la puerta, aunque cambies de casa, de piel o de nombre. Y cuando esa puerta se abre, ya no hay vuelta atrás. Esa mañana lo entendí por completo. Pasé casi toda la noche mirando aquella memoria USB sin atreverme a conectarla. La tenía sobre la mesa, junto al café frío, como si fuera un pedazo de mi propia historia reclamando atención. Afuera llovía, y cada trueno parecía marcar el ritmo de mi respiración. Finalmente, reuní el valor. Encendí la computadora de Rogelio, la misma que él me prohibía tocar, y conecté la memoria. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta con un solo nombre: Proyecto LR. Abrí el archivo principal. Era una lista de transferencias bancarias, con fechas, montos y nombres de empresas desconocidas. Pero en todas había una coincidencia. El dinero terminaba en una cuenta registrada a nombre de Lucía Ramírez. El corazón me latía con fuerza. Pasé a la siguiente carpeta. Allí estaban los correos. En uno de ellos, fechado apenas una semana antes de su muerte, Rogelio escribía: Lucía, lo haremos como acordamos. Beatriz no sospecha nada. Después del cierre viajaremos a Chile. Todo será tuyo y lo que sobre, mío. Sentí una mezcla de asco y alivio. Por fin tenía la prueba de que mis sospechas no eran simples delirios de una esposa dolida. Mi marido no solo me traicionó, me robó, y ella fue su cómplice. Pasé las horas siguientes leyendo los mensajes, uno por uno. Había planes de evasión fiscal, compras de terrenos falsos, incluso transferencias a paraísos fiscales. Pero entre tanto fraude, encontré algo más inquietante. Un correo sin remitente, con el asunto advertencia. Si sigues con ella, te vas a hundir. Sabes de lo que es capaz. Ya lo hizo antes. No decía quién lo enviaba, ni a qué se refería con «ya lo hizo antes». Pero esa frase me dio escalofríos. ¿De qué hablaban? ¿Había otra víctima antes que yo? Decidí buscar respuestas fuera de la casa. Fui hasta la antigua oficina donde Rogelio tenía su empresa. El edificio estaba cerrado, abandonado. Las ventanas cubiertas de polvo, los letreros caídos, el eco del fracaso impregnando el aire. Golpeé la puerta del negocio de al lado, una pequeña tienda de repuestos. El dueño, un hombre mayor con manos manchadas de grasa, me miró sorprendido. ¿Usted es la esposa de don Rogelio?, preguntó. Asentí. Su rostro cambió. No pensé que volvería por aquí. Necesito información, dije. ¿Conoce a una mujer llamada Lucía Ramírez? Trabajó con mi esposo. El hombre soltó una risa amarga. ¿Conocerla? Claro. Difícil olvidarla. Era la que realmente mandaba aquí. Sus palabras me helaron. ¿Mandaba? Sí, señora. Desde que su marido enfermó, ella se encargaba de todo. Decía que usted no se preocupaba por los negocios, que solo quería dinero, y él, bueno, él la obedecía, aunque a veces se le veía asustado. Me quedé en silencio. El corazón me pesaba como una piedra. ¿Asustado? ¿Por qué? Una noche bajó la voz. Lo oí discutir con ella. Decía algo sobre mantener la boca cerrada o pagar las consecuencias. Nunca más lo vi tranquilo después de eso. Regresé a casa con una sensación amarga. Lucía no solo había sido su amante, lo tenía controlado, lo manipulaba con algo, con un secreto que él no podía permitirse revelar. Y si eso era cierto, entonces su muerte no había sido casualidad. Volví a revisar los papeles del sótano. Entre ellos encontré un contrato de seguro de vida. El beneficiario era, por supuesto, Rogelio. Pero en la letra pequeña había algo extraño, una cláusula añadida a mano que decía: si el titular fallece, la beneficiaria será su esposa legítima, Beatriz Zamora. No entendía nada. ¿Por qué dejarme todo si me odiaba? ¿Por qué cambiar el testamento y mantener esa cláusula si planeaba huir con otra mujer? La respuesta era tan absurda como dolorosa. Quizás se arrepintió. Esa noche soñé con él, con su voz, con su sombra. Lo veía sentado en su escritorio, escribiendo una carta. Cuando me acercaba, levantaba la mirada y me decía: no era a ti a quien quería destruir, Beatriz. Era a mí mismo. Desperté empapada en sudor, con el corazón en un puño.
Durante años lo odié por su crueldad, pero nunca lo había considerado débil. Esa palabra, debilidad, no formaba parte de su mundo, y sin embargo, ahí estaba, flotando sobre todo lo que me rodeaba. Decidí visitar al licenciado Herrera de nuevo. Le conté lo del correo, el contrato y la memoria. Su expresión se volvió grave. «Señora Zamora», dijo, «lo que usted describe podría significar que su esposo estaba siendo extorsionado. ¿Por Lucía? Posiblemente. Si él cambió el testamento, tal vez fue un intento de protegerla a usted». Sentí un nudo en la garganta. ¿Protegerme? ¿Después de todo lo que me hizo? No quería creerlo, pero tampoco podía ignorar las pruebas. El abogado abrió un expediente. «Hay algo más», continuó. «La policía aún no cerró el caso. Encontraron huellas femeninas en la escalera donde cayó su esposo, pero no eran suyas. El aire se me escapó del pecho. ¿Lucía? No lo sabemos, pero no tenemos otra candidata». Volví a casa más confundida que nunca. El pasado había dejado de ser una historia fija. Ahora era una herida abierta que sangraba en cada recuerdo. Abrí la ventana del dormitorio y dejé que entrara el viento. Por primera vez en años, el aire no olía a miedo. O tal vez sí, pero esta vez era mío. Mientras miraba el cielo anaranjado del atardecer, murmuré en voz baja: «Te odié tanto, Rogelio, que olvidé que alguna vez te amé. Y tal vez ese fue mi peor castigo». Guardé la memoria USB en una caja y cerré con llave el cajón. No sabía aún qué iba a hacer con todo aquello, pero sí sabía algo. Ya no era la mujer que él arrastró por el cabello. Era la mujer que iba a descubrir por qué murió. Las mentiras tienen un sonido particular. No hacen ruido cuando llegan, pero resuenan después, cuando ya es demasiado tarde para detenerlas. Yo lo supe en el momento exacto en que el licenciado Herrera me llamó esa mañana. «Señora Zamora», me dijo con voz tensa, «necesito que venga a mi despacho. Hay algo que debe ver». Su tono no era el de un abogado común. Era el de un hombre que había visto algo que lo había dejado sin palabras. El cielo estaba gris cuando llegué. La lluvia comenzaba a caer con suavidad, mojando el pavimento frente al edificio. Subí las escaleras con una mezcla de ansiedad y resignación. Herrera me esperaba en su oficina, junto a una caja de evidencias. Sobre el escritorio, una carpeta sellada con el logotipo de la policía. «¿Qué encontraron ahora?», pregunté, intentando mantener la calma. El abogado abrió la carpeta y colocó sobre la mesa un pequeño disco USB. Una cámara oculta. Estaba instalada en el despacho de su esposo. ¿Una cámara? Sí. Al parecer, grababa las reuniones y conversaciones privadas. El corazón me dio un salto. ¿Grabaciones? ¿De Rogelio? Por primera vez en semanas, sentí miedo real. Miedo no de lo que había pasado, sino de lo que podía descubrir. «¿Y qué hay en ese video?», pregunté. Herrera encendió su laptop y conectó el dispositivo. «Quiero que lo vea usted misma». La pantalla se iluminó. El video mostraba el despacho de Rogelio, iluminado por la lámpara del escritorio. Era de noche. Él estaba allí, de espaldas a la cámara, sirviéndose un trago. Miraba su reloj, inquieto. Unos minutos después, la puerta se abrió. Una mujer entró. Su figura era delgada, su andar seguro. Rogelio se giró. Sonrió con una mezcla de miedo y deseo. «Lucía», susurró él. «Pensé que no vendrías». Ella no respondió. Cerró la puerta y avanzó hasta quedar frente a él. No podía verle el rostro con claridad, pero su voz era inconfundible. «Sabes lo que tienes que hacer, Rogelio», dijo ella con calma. «Ya no hay vuelta atrás». Él bebió un sorbo de whisky, nervioso. «No puedo. Es demasiado». «¿Demasiado?», repitió ella con una sonrisa helada. «Después de todo lo que hicimos juntos, ¿ahora quieres hacerte el inocente?». El silencio fue eterno. Entonces, él la miró fijamente. «Si algo me pasa, Beatriz lo sabrá todo». «Eso espero», respondió Lucía. De pronto, el video se cortó. La imagen siguiente mostraba el despacho vacío. El reloj marcaba las 11:20. La policía había declarado que Rogelio murió a las 11:35. «¿Y eso es todo?», pregunté. Herrera negó con la cabeza. «No, hay otra parte». Presionó play de nuevo. La cámara, ahora, mostraba el mismo despacho, pero al día siguiente, cuando la policía llegó a la escena. Y allí, sobre el escritorio, había algo que me hizo helarme. Una chaqueta color beige. Mi chaqueta.
la misma que había usado 2 días antes, cuando fui a la casa con el licenciado. Esa no puede ser la mía, susurré. Herrera me miró con seriedad. La policía encontró fibras coincidentes con su ropa en el escritorio. Me está diciendo que creen que yo... Aún no han presentado cargos, pero... Sí, sospechan de usted. El aire desapareció de mis pulmones. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Después de todo lo que había pasado, después de haber sido golpeada, humillada y traicionada, ahora era la sospechosa. Esto es absurdo, logré decir. Yo no estuve allí esa noche. Lo sé, respondió Herrera, y voy a demostrarlo, pero necesito que me diga la verdad completa. Ya lo hice. No, señora, dijo con firmeza. Hay algo que no me ha contado. Y tenía razón. Había algo que no le había dicho a nadie. Esa noche, horas antes de que Rogelio muriera, yo recibí una llamada. Eran casi las 8. Llovía y yo estaba en la pensión, mirando la televisión sin prestar atención. El teléfono sonó una sola vez. Cuando contesté, nadie habló. Solo escuché una respiración lenta y luego una voz femenina. Mañana, todo será tuyo. Clic. La línea se cortó. Pensé que era una broma cruel, pero ahora, al recordar esas palabras, comprendí que era una advertencia. Lucía ya había planeado todo. Licenciado, dije al fin, necesito encontrarla. ¿A quién? A Lucía Ramírez. La policía también la busca. No ha aparecido desde el día del accidente. Entonces yo la encontraré primero. Herrera me miró con inquietud. No se meta en eso, Beatriz. Es peligroso. ¿Peligroso? Sonreí con amargura. Después de sobrevivir 40 años con Rogelio, nada puede asustarme más. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche regresé a casa sola. La lluvia golpeaba los ventanales y el viento hacía temblar las cortinas. Encendí una lámpara y puse la grabación de nuevo, deteniéndome en cada detalle. Y entonces lo vi. En el reflejo del espejo, justo antes de que el video se cortara, Lucía miraba hacia la cámara. No con sorpresa, sino con una sonrisa. Una sonrisa dirigida directamente hacia mí. Sentí cómo se me erizaba la piel. Ella sabía que algún día yo vería ese video. Lo había dejado allí a propósito. Subí al dormitorio y abrí el armario. El espacio donde solía estar mi chaqueta beige estaba vacío. No la había usado desde que Rogelio me echó de casa. Entonces, ¿cómo había aparecido allí? ¿Quién la había colocado? Una idea me atravesó la mente, tan absurda como escalofriante. Alguien tenía mis llaves, y esa persona quería que todos pensaran que yo lo había matado. Me senté en la cama y me cubrí el rostro. La lluvia afuera se volvió más intensa. Por primera vez desde su muerte, lloré. No por Rogelio, sino por mí. Por la mujer que se había quedado sola entre los vivos y los fantasmas. Pero al secarme las lágrimas, algo cambió. Ya no sentía miedo, sentía rabia, rabia de haber sido usada, y una certeza comenzó a tomar forma en mi mente. Si Lucía creía que podía enterrarme con sus mentiras, estaba a punto de descubrir lo que una mujer herida puede llegar a hacer. Dormí mal. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Lucía reflejada en la pantalla del video. Esa sonrisa de quien cree tener el control absoluto. Durante años pensé que el silencio era prudencia, pero ahora entendía que callar es permitir que otros escriban tu historia, y yo ya no estaba dispuesta a que nadie escribiera la mía. A la mañana siguiente, me vestí con ropa oscura, recogí el cabello y salí sin avisar a nadie. Sabía que Herrera me había advertido que no me involucrara, pero las advertencias llegan tarde cuando el miedo deja de servir. Mi primer paso fue regresar al lugar donde todo comenzó, la empresa de Rogelio. El edificio seguía cerrado, pero en la puerta aún colgaba un cartel que decía Oficinas Duarte S.A. Forcé la cerradura con una vieja llave que aún llevaba en mi llavero. El chirrido del metal sonó como un lamento. Adentro, el polvo cubría cada escritorio. Los calendarios seguían marcando el año pasado y el aire olía a abandono. Caminé despacio hasta el despacho principal. Sobre la mesa había carpetas amarillentas, una taza con restos de café seco y un teléfono fijo desconectado.
Me senté en la silla giratoria, la misma en la que él se sentaba cada noche, y traté de imaginarlo. ¿Qué buscaba? ¿Qué lo había llevado tan lejos? ¿El poder, la culpa o tal vez el miedo a perderlo todo? Abrí los cajones. Entre papeles sin valor, encontré un sobre cerrado con el membrete de un banco extranjero. Dentro había una carta dirigida a Rogelio, firmada por el licenciado Herrera. Mis manos comenzaron a temblar. Rogelio, lo que me pides es arriesgado. Si Lucía llega a enterarse de que el dinero está a nombre de tu esposa, nos hundirá a todos. Cumpliré mi parte, pero tú sabes lo que eso implica. El aire se volvió espeso. El mismo hombre que ahora fingía ser mi protector había estado involucrado desde el principio. No era solo su abogado, era su cómplice. Salí de la oficina con el sobre en el bolso y la mente ardiendo. Cada recuerdo de Herrera, su mirada preocupada, su tono compasivo, cobraba un nuevo sentido. Jugaba a dos bandos, y yo era el puente que lo mantenía a salvo. Decidí ir a enfrentarlo. Pero antes pasé por la comisaría. Pregunté por el inspector encargado del caso de Rogelio. El oficial, un hombre joven y cansado, me reconoció al instante. «La señora Zamora, ¿verdad?», asentí. «Solo necesito saber si ya encontraron a la mujer que estaba con mi esposo». «¿La secretaria?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, la asesina». El hombre dudó. «No hay pruebas suficientes para hablar de asesinato». «¿Y las huellas en la escalera?». «Eran femeninas, sí, pero no coinciden con usted». «Entonces, ¿con quién?». Él bajó la voz. «Con alguien más. Pero el registro está sellado». Salí sin decir nada. El corazón me latía con rabia. Sabía que ese registro sellado significaba que alguien estaba protegiendo a Lucía, y ahora tenía un sospechoso con nombre y apellido. Esa tarde fui al despacho de Herrera. Entré sin pedir permiso. Él levantó la vista, sorprendido. «Beatriz, ¿qué hace aquí?». «Vine a devolverle su carta», le dije, arrojando el sobre su escritorio. El color se le fue del rostro. «¿Dónde la encontró?». «En la empresa de mi esposo, entre sus cosas». Guardó silencio. «¿Puedo explicarlo?». «No, no puede», respondí con calma. «Lo único que puede hacer ahora es decirme dónde está Lucía». El abogado respiró hondo. «No sé dónde está». «Miente». «Beatriz, ella es peligrosa». «¿Y usted no?», pregunté clavando mis ojos en los suyos. «Estuvo implicado en todo esto. Firmó documentos falsos, movió dinero y ahora pretende jugar al Salvador. ¿Sabe qué es lo peor? Que casi le creí». Herrera bajó la mirada. «Rogelio me obligó», dijo. «Me amenazó con destruir mi carrera. Y Lucía lo amenazó a usted después, ¿no es así?». Él no respondió, pero su silencio fue suficiente. Entonces lo vi. El miedo en sus ojos, el miedo de alguien que sabe más de lo que dice. «Ella lo mató, ¿verdad?», pregunté. Herrera tragó saliva. «Fue un accidente». «¿Un accidente?». Discutieron. Él quiso romper con ella, cambiar el testamento de nuevo. Ella lo empujó. No pensó que caería por las escaleras. «¿Y usted lo sabía desde el principio?». Lucía me lo confesó. Juró que fue un impulso. Luego desapareció. Me apoyé en la pared. El cuerpo me temblaba, pero no de miedo. Era rabia, rabia contenida por años, rabia de haber sido la moneda de cambio en una historia de codicia. «¿Y por qué me inculpó?», pregunté. «Ella creía que usted era la única amenaza. Rogelio aún la amaba. Si lo dejaba vivo, volvería con usted. Y si lo mataba, usted debía cargar con la culpa». Todo cerraba perfectamente. Lo miré con frialdad. «Necesito una copia de esa confesión». «No hay grabación», dijo él. «Solo mis palabras». «Entonces su palabra servirá». «¿Qué piensa hacer?». «Lo que usted no tuvo el valor de hacer». Tomé el sobre y salí. Sabía que a partir de ese momento estaba sola. Pero por primera vez, eso no me asustó. De regreso en casa, abrí el cajón donde guardaba la memoria USB. Encendí la computadora y revisé los videos nuevamente. Detuve la imagen en el reflejo del espejo. Y allí, detrás de Lucía, vi algo que antes había pasado por alto. Un marco dorado con una fotografía. Amplié la imagen. Mi corazón se detuvo por un instante. En la foto estaban Rogelio, Lucía y el licenciado Herrera. Los tres sonrientes, levantando copas de champán. El título grabado en el marco decía: Socios 2018, Proyecto Mirasol.
No solo me habían traicionado en lo personal, habían construido juntos una red de corrupción a mis espaldas. Cerré la computadora, apagué las luces y caminé hacia el espejo. Me observé con detenimiento. Ya no era la mujer temblorosa que pedía perdón por existir. Era una mujer que había perdido el amor, la casa y la inocencia, pero había ganado algo mucho más poderoso: claridad. Y la claridad, cuando se mezcla con el dolor, se convierte en fuego. Ahora me toca a mí, murmuré. El reflejo en el espejo me devolvió una sonrisa distinta, una que Lucía reconocería muy pronto. Nunca imaginé que volvería a oír su voz después de tantos años. Andrés, mi hijo, el mismo que se marchó cuando tenía 20 y tantos, cansado de los gritos de su padre y de mis silencios. La última vez que lo vi fue en un aeropuerto, con una mochila en la espalda y un rencor que yo misma ayudé a construir. «Cuando quieras salvarte, mamá, avísame», me dijo entonces. Yo no le respondí. Solo lloré en silencio, como siempre hacía. Pero esa tarde, mientras revisaba los papeles de Rogelio y las pruebas de su corrupción, el timbre sonó. 3 golpes secos, seguros. Abrí la puerta y allí estaba, mi hijo, con el cabello lleno de canas prematuras, el rostro endurecido, los ojos idénticos a los míos. «Hola, mamá». No supe qué decir, solo lo abracé. Y aunque él se quedó inmóvil, sentí que una grieta en mi pecho comenzaba a cerrarse. Entró con paso lento, mirando todo a su alrededor. La casa le resultaba familiar, pero cargada de fantasmas. «Huele igual», dijo con una sonrisa triste. «A madera vieja y mentiras». «No todo fue mentira», le respondí con voz baja. «¿No?», me miró con ironía. «¿Sabes cuántas veces papá me dijo que tú estabas loca? Que fingías ser víctima para manipularlo. Y tú le creíste. Era mi padre, mamá». Sentí que algo dentro de mí se rompía. «¿Y qué te trajo de vuelta?», pregunté. «Una llamada». «¿De quién?». «De un abogado, un tal Herrera». Mi cuerpo se tensó. «¿Qué te dijo?». «Que papá había muerto y que tú estabas involucrada». Las palabras me cayeron como piedras. Andrés me observaba, buscando una señal de culpa en mis ojos. «No fui yo, hijo». «¿Y esperas que te crea?», preguntó con amargura. «Desapareces durante años y justo cuando él muere, resulta ser la heredera». Me senté en la mesa del comedor, exhausta. Saqué los documentos, la carta de Rogelio, la foto, la memoria USB. «Léelo», le dije. «Todo». Él suspiró. Se sentó frente a mí y comenzó a revisar cada hoja. Su expresión fue cambiando, de incredulidad a confusión, de confusión a ira y de ira a silencio. Pasaron casi 20 minutos sin que ninguno hablara. Cuando al fin levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Él te robó todo», murmuró. «Y ella, esa mujer, Lucía Ramírez», dije. Asintió. «La recuerdo. Venía a casa cuando yo era niño. Siempre traía caramelos». «Sí», respondí. «Caramelos para ti y veneno para mí». Andrés dejó los papeles y me tomó la mano. Por primera vez en décadas sentí su calor, su compasión. «Perdóname, mamá», dijo con la voz quebrada. «Yo también te fallé». «No», susurré. «No me fallaste. Solo necesitabas huir para no parecerte a él». Nos quedamos así, tomados de la mano, en silencio. El reloj marcaba las 8 y el viento golpeaba las ventanas. El pasado se sentó con nosotros a la mesa, y aunque dolía, por primera vez no intenté expulsarlo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó después. «Terminar lo que empezó». «¿Te refieres a Lucía?». Asentí. «Sí, ella sigue libre, y no va a parar». «¿Por qué no dejar que la policía se encargue?». Sonreí con amargura. «Porque la policía no sabe lo que es vivir con miedo. No saben lo que es dormir junto a tu verdugo y fingir que todo está bien». Andrés bajó la mirada. «No quiero perderte otra vez». «No me vas a perder», dije levantando el mentón. «Ya me perdí durante 40 años. Ahora me encontré». Pasamos el resto de la noche revisando los documentos juntos. Andrés, con su mente analítica de ingeniero, fue conectando nombres y números. Descubrió que una de las empresas a las que Rogelio transfería dinero estaba aún activa. Se llamaba Mirasol Investments, y el representante legal, Liquen Ernesto Herrera. Nos miramos en silencio. Todo encajaba: Herrera, Lucía, Rogelio.
Una tríada de codicia que había terminado en muerte. Solo faltaba uno por caer. Andrés apretó los dientes. Si ese hombre te usó, tiene que pagar. Pagará, dije con calma. ¿Cómo? Ya lo verás. Antes de irse, Andrés se detuvo en la puerta. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando era niño? Depende de qué momento. Cuando papá me castigó por romper su reloj, tú me abrazaste y dijiste, el tiempo pone todo en su lugar. Asentí. Y lo está haciendo, hijo. Él me sonrió. Entonces déjame ayudarte. Lo abracé de nuevo, esta vez con fuerza. Había esperado toda una vida para sentir esa paz, y aunque sabía que el camino que me esperaba era peligroso, también sabía que no iba a recorrerlo sola. Esa noche, cuando me quedé sola, encendí una vela frente a la fotografía de Rogelio. El fuego iluminó su rostro. Nunca me pediste perdón, le dije, pero me dejaste las herramientas para hacerlo a tu manera. El viento entró por la ventana y la llama se agitó, como si respondiera. Tomé la memoria USB, la guardé en mi bolso y escribí una nota corta. Licenciado Herrera, mañana sabrá lo que se siente perderlo todo. Sonreí con serenidad. Ya no temblaba, ya no lloraba, ya no era la mujer a la que arrastraron por el cabello. Era la mujer que iba a cerrar la historia. Y mientras la vela se consumía, una frase se grabó en mi mente como una promesa. El miedo se acaba el día en que decides no volver a ser víctima. Hay silencios que huelen a despedida. Esa mañana, mientras preparaba café, supe que era el día. No porque lo planeara, sino porque lo sentí. El aire tenía esa densidad extraña que precede a las tormentas, y el corazón me latía con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Andrés aún dormía. Habíamos pasado la noche revisando papeles, armando líneas de tiempo, buscando huecos en la historia, pero yo sabía que el rompecabezas no se resolvía con documentos. Había cosas que solo se entienden mirando a los culpables a los ojos. Guardé la memoria USB en el bolso, junto con la carta de Rogelio y el contrato con la firma falsificada. Me puse el abrigo y salí sin hacer ruido. La mañana estaba fría, y el cielo, cubierto de nubes del color del plomo. Caminé hasta la parada del autobús. Nadie podría sospechar que la mujer de cabello blanco y mirada serena llevaba en su bolso la prueba que podía destruir a 2 personas. El despacho del licenciado Herrera estaba en el centro, en un edificio elegante de fachada gris. Cuando llegué, su secretaria me miró con incomodidad. El licenciado tiene una reunión, dijo, sin levantar la vista. Le dirá que es Beatriz Zamora, respondí. La mujer se tensó. En segundos, la puerta del despacho se abrió. Herrera apareció, nervioso, con el rostro pálido. Beatriz, esto no es conveniente. Tranquilo, le dije. No vine a pelear, solo a conversar. Entré sin esperar invitación. El despacho olía a madera pulida y perfume caro. Sobre el escritorio, una carpeta abierta dejaba ver documentos con mi nombre. Me senté frente a él. ¿Dónde está Lucía?, pregunté. No lo sé. Sabes perfectamente dónde está. Herrera suspiró, cansado de fingir. Está en el Hotel Mirador, en la habitación 203. Llegó anoche, pero si vas, será tu palabra contra la suya. No necesito palabras, respondí, sacando la memoria USB del bolso. Tengo esto. Él se inclinó hacia adelante, preocupado. ¿Qué piensas hacer? Verla, dije, y después decidir. Me levanté. Beatriz, dijo con voz baja, ten cuidado. Esa mujer no tiene límites. Lo miré a los ojos. Yo tampoco los tengo, licenciado. No después de lo que me hicieron. El hotel quedaba cerca del puerto. Un edificio antiguo con cortinas rojas y aroma a tabaco rancio. Pedí una habitación en el segundo piso, justo frente a la 203. Desde la ventana podía ver el mar, gris y encrespado. El destino parecía burlarse. Todo olía a clausura. A final. Esperé hasta la tarde. A las 5 en punto, la puerta de la 203 se abrió. Lucía salió con un abrigo beige, gafas oscuras y un teléfono en la mano. La seguí hasta el café del vestíbulo. Se sentó en una mesa apartada, pidió un capuchino y comenzó a revisar unos documentos. Caminé hacia ella. Cuando levantó la vista y me vio, la taza tembló ligeramente entre sus dedos. Beatriz, qué sorpresa, ¿no?, dije con una sonrisa tranquila. Pensé que habías desaparecido. Intentó recomponerse. No tienes derecho a estar aquí.
Tengo todos los derechos, respondí. Mi nombre está en cada papel que robaste. Ella rió suavemente. No sabes de lo que hablas. Sé perfectamente de lo que hablo. Saqué la memoria USB y la coloqué sobre la mesa. Aquí está todo. Los correos, los pagos, la noche en que empujaste a Rogelio. Su rostro perdió el color. Eso es una mentira. No, dije. Es tu voz, tu rostro, tu crimen. Lucía miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Se inclinó hacia mí y susurró: ¿Qué quieres, Beatriz? Dinero, paz, un trato. Puedo darte lo que sea. Lo único que quiero es mirarte a los ojos mientras te derrumbas. Guardó silencio. Luego, con una sonrisa fría, murmuró: Tú no entiendes nada. Él también me usó. No, repliqué. Tú lo elegiste. Yo no. Sus ojos se endurecieron. No creas que la policía te creerá. Te odian tanto como él. Tal vez. Pero el mundo cambia cuando una mujer deja de callar. Tomé la memoria, la metí en el bolso y me levanté. Lucía me sujetó del brazo. Si haces algo, perderás a tu hijo. ¿Qué sabes de mi hijo? Pregunté congelada. Más de lo que imaginas. Sonrió con malicia. Tu hijo también recibió dinero de la empresa de Rogelio. ¿Mientes? ¿Estás segura? Pregúntale por Mirasol Investments. Me quedé sin palabras. Lucía aprovechó mi desconcierto y se levantó. No me busques más, dijo, y salió del café. Volví a casa al anochecer. Andrés me esperaba, nervioso. ¿Dónde estuviste? Con Lucía. Su rostro se tensó. ¿Y? Dice que tú recibiste dinero de tu padre. Él se quedó mudo. Luego suspiró. No fue así, mamá. Cuando me fui del país, papá me ofreció ayuda. Me transfirió una cantidad enorme. Dijo que era una forma de compensar el pasado. ¿Y nunca le devolviste el dinero? Intenté, pero me bloqueó. Después no supe más. Lo miré a los ojos. ¿Y sabías de Mirasol Investments? No, respondió con sinceridad. Lo juro. Quise creerle. Y lo hice. Porque en su mirada no había mentira, sino miedo. El mismo miedo que yo conocía tan bien. Hijo, le dije con calma, esto terminará hoy. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle lo que se merece. Esa noche regresé al hotel. Lucía estaba en el bar, con una copa de vino. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza. Me acerqué a su mesa y me senté frente a ella sin pedir permiso. ¿Otra vez tú? Dijo cansada. Sí, respondí. Vine a cerrar lo que empezaste. Saqué un pequeño grabador de voz. Presioné play. De él salió su propia voz, tomada del video que ella creyó destruir. Sabes lo que tienes que hacer, Rogelio. Ya no hay vuelta atrás. Lucía palideció. ¿Dónde conseguiste eso? No importa. Lo tengo, y ahora también la policía. Se levantó bruscamente. Estás loca. Tal vez, dije. Pero a diferencia de ti, puedo dormir tranquila. Intentó arrebatarme el grabador, pero lo sostuve con fuerza. En el forcejeo, su copa cayó al suelo. El cristal se hizo añicos. Todos los clientes se giraron a mirar. Lucía retrocedió, trastabilló, y su pie resbaló en el vino derramado. Cayó hacia atrás. El golpe seco contra el mármol resonó como un disparo. La gente corrió hacia ella. Yo me quedé inmóvil. La observé. Su cuerpo yacía en el suelo, los ojos abiertos, el cuello torcido. El camarero gritó algo, pero no lo oí. Solo sentí el mismo silencio que había en la casa el día que Rogelio murió. El destino tiene un sentido del humor cruel. A veces no necesitas venganza, solo esperar a que la vida cobre su deuda. Horas después, la policía me tomó declaración. Dijeron que fue un accidente, que la mujer resbaló. Yo asentí sin agregar nada. No era necesario mentir. El destino lo había hecho por mí. Cuando llegué a casa, Andrés me esperaba con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasó, mamá? Nada que no estuviera escrito. Le conté lo sucedido, sin adornos. Él se quedó en silencio largo rato. Luego me abrazó. Papá, Lucía, el abogado, todos pagaron su precio. Sí, dije, pero el mío fue el más alto. Pasaron semanas. El caso se cerró oficialmente. Herrera perdió su licencia y desapareció del país. Yo vendí la casa y me mudé a una pequeña vivienda frente al mar. No buscaba lujo ni redención, solo silencio. El tipo de silencio que ya no pesa, sino que cura. Cada mañana camino por la orilla.
con los pies descalzos, y miro el horizonte. A veces pienso en Rogelio. No con odio, sino con una mezcla de tristeza y compasión. Al final, su castigo fue su propia vida vacía, y el mío fue sobrevivirlo. Andrés me visita los fines de semana. Lleva flores, prepara café, me cuenta de su trabajo. Poco a poco, el pasado va desvaneciéndose, como la espuma del mar que borra las huellas en la arena. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, él me tomó la mano y dijo: «Te admiro, mamá». «¿Por qué?». «Porque no te rendiste». Sonreí. «No, hijo, no me rendí. Solo aprendí que el amor sin respeto no es amor, es condena». Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de mi escritorio. Dentro guardaba la memoria USB, la carta de Rogelio y una fotografía antigua. Él, yo y Andrés en tiempos felices. Encendí una vela y miré la llama danzar. «Ya está hecho», susurré. Todo terminó. La llama se inclinó con el viento, y por un instante creí escuchar su voz, no la de Rogelio, ni la de Lucía, sino la mía, la voz de la mujer que había recuperado su vida. Me miré en el espejo. Ya no vi a la víctima, vi a una sobreviviente, y en mis ojos, por fin, había paz. Durante 40 años fui la sombra de un hombre. Hoy, por fin, volví a ser mi propia luz. Apagué la vela. El silencio me abrazó como un viejo amigo, y supe, con absoluta certeza, que la venganza más grande era seguir viva. El mar se ha convertido en mi único testigo. Cada mañana, camino por la orilla con una taza de café entre las manos, viendo cómo las olas vienen y van, como si también quisieran limpiar lo que un día dolió. Durante mucho tiempo creí que el silencio era mi castigo, pero ahora sé que era mi refugio. El silencio no siempre significa miedo. A veces es una forma de escuchar lo que el alma tiene que decir. Después de todo lo que viví, aprendí algo que quisiera que quien me escuche recuerde. No hay edad para empezar de nuevo. No importa cuánto te hayan humillado, roto o hecho creer que no valías nada. Siempre llega un día, uno solo, en que decides mirar el espejo y decir: «Ya basta». Ese día todo cambia, porque el miedo no desaparece, simplemente deja de mandar. A veces me siento en el balcón y miro las flores que Andrés plantó. Las riego, les hablo, y me doy cuenta de que también yo volví a florecer. El dolor ya no me domina, ahora solo me visita, como una vieja conocida que se sienta a conversar un rato y se va sin hacer ruido. He perdonado, no por ellos, sino por mí, porque vivir aferrada al odio es seguir cargando las cadenas de quien te hizo daño, y yo ya he cargado demasiado. El mar ruge a lo lejos, las gaviotas cruzan el cielo, y yo, Beatriz Zamora, doy gracias por seguir aquí, viva, fuerte y en paz, porque mi historia no termina con venganza, sino con libertad. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te llegó al corazón. Así sabré que estás ahí, acompañándome, y que mis palabras no se pierden en el viento. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará leerte, saber que mi voz llega a otros corazones, lejos o cerca. Gracias por escucharme. Gracias por sentir conmigo. Soy Beatriz Zamora, y esta fue mi historia.